Buen día, chiquilines. Hago este video para tratar de aclarar dudas. Voy a ir pasando las diapositivas que yo les mandé. Y bueno, también vamos a explicar los ejercicios que tenían que hacer. Lo hago de esta manera, así ustedes lo pueden ver con ejemplos gráficos de cómo tenían que hacer los trabajos. Obviamente que si hay alguna duda más me siguen escribiendo al mail, pero básicamente voy a explicar los PowerPoint que les mandé. Después de explicar los PowerPoint voy a explicar los ejercicios y simplemente eso. ¿Está? Bueno, comenzamos con el primero, que es de territorio. Ustedes en la segunda diapositiva ya tienen la definición, una definición que es de la Real Academia Española, donde se dice que el espacio geográfico está limitado por fronteras en las que se establece una población y que es la condición física necesaria para la existencia del Estado, el cual ejerce su soberanía. Esta definición está completa a medias. Aquí hay unas palabritas que tienen otro significado, como vamos a trabajar nosotros, que es frontera. Frontera no es lo mismo que límite. Pero sí, un territorio es un espacio que tiene unas líneas que lo separan de otro, y allí las poblaciones lo que hacen es ejercer su soberanía. Después vienen las preguntas, que eso lo voy a explicar después. Y a continuación dice: división administrativa, da unos datos del área terrestre que tiene Uruguay en kilómetros cuadrados, que son 176.215 kilómetros cuadrados. El mar territorial, que si se fijan en la primera diapositiva donde está el título, aparece un mapa de Uruguay, que el territorio se extiende sobre lo que es el Río de la Plata y el Océano Atlántico. Si se suma el territorio terrestre con el mar territorial y otros territorios que tiene Uruguay sobre las aguas de los ríos, las islas de la laguna Merín, se lleva un total de 318.413 kilómetros cuadrados. El territorio uruguayo, por un tema de gestión, está dividido en departamentos, que ya saben que son 19. La ciudad capital de nuestro país es Montevideo, que no hay que confundirlo con el departamento. El departamento de Montevideo tiene varias ciudades. Una de ellas es la ciudad de Montevideo, que es la más grande y la más poblada de Uruguay. Y a su vez, dentro de los departamentos encontramos otra subdivisión territorial, que son los municipios. ¿Sí? A continuación lo que van a ver son imágenes, un mapa político de Uruguay con los departamentos donde no están nombrados, y un mapa donde aparecen los municipios del departamento de Montevideo. El colegio, para que se hagan una idea, está en el municipio A. Después, esto es una imagen de Montevideo, ¿sí? Del uso del suelo. Y puse esta imagen para que quede claro la diferencia entre departamento de Montevideo y ciudad de Montevideo. Lo que aparece rosadito es el área urbana, es decir, la ciudad de Montevideo, aunque en realidad también aparecen otras localidades como Santiago Vázquez, Pajas Blancas, Abayubá, que no forman parte de la ciudad de Montevideo. Y después sí, todo el área que aparece de color amarillo o clarito es el área rural, es decir, que en el departamento de Montevideo tenemos un espacio rural y un espacio urbano. ¿Quién se encarga de ordenar el territorio? Bueno, hay un organismo del Estado que es la DINOT, Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, que dentro de sus objetivos generales está hacer toda la planificación de cómo se va a dividir el territorio, es decir, cada espacio que existe en Uruguay, a qué se va a dedicar, se hace todo un estudio. Y también se encarga de lo que es la ejecución de esos proyectos
y evaluar si se está cumpliendo o se cumplió con que en determinadas zonas, si es un área rural, no pueda haber viviendas o algún tipo de actividad que sea típica del espacio urbano. ¿Tá? Bueno, esto es la explicación del ejercicio que tenían en el PowerPoint de territorios. La primera pregunta que dice ¿por qué la conformación del territorio es social y histórico? En general le respondieron bien. Siempre intenten de responder con sus palabras, tratar de no transcribir exactamente lo que dice en el libro, ¿sí? Explicar con sus palabras qué entiende por social e histórico. La segunda pregunta sí la voy a explicar con esta línea del tiempo para que quede un poquito más claro. Ustedes lo que ven aquí es una línea del tiempo, ¿sí? Obviamente no está hecha a escala, esto es simplemente como un ejemplo para que puedan entenderlo de manera gráfica, donde están divididas las distintas etapas que se mencionan en el libro. ¿Ah? Tenemos una primera etapa aquí, que es anterior a la llegada de los europeos a lo que hoy es Uruguay, donde tenemos grupos humanos originarios, que vivían en armonía socioespacial. Estamos hablando de los charrúas, los guaraníes, los chanás, que ellos, a pesar de ser una civilización no tan adelantada como los incas, los mayas o los aztecas, tenían su forma de organización del territorio. En el siglo XVII llegan los europeos a lo que es Uruguay hoy en día en la actualidad. Con la llegada de los europeos, lo primero que se introduce aquí, la primera actividad que se introduce en Uruguay es la ganadería. Vieron que las características físicas del territorio eran buenas para la cría de ganado, con los objetivos de producir cuero y cebo. Y obviamente que aparece una nueva lógica aquí, que es la lógica comercial del capitalismo mercantil. El poblamiento de nuestro país fue lento en esa época, desde el sur, desde Montevideo, desde el puerto, hacia el norte. Vamos a saltar ahora en el tiempo hacia el siglo XIX, sobre todo finales del siglo XIX. Cambia el modelo y el contexto mundial, ¿sí? Aparece el liberalismo y el capitalismo industrial, es decir, plena revolución industrial. El espacio rural cambia principalmente por el alambrado de los campos. Antiguamente se utilizaba lo que es piedra para separar un campo del otro, y ahora aparece el alambrado, lo cual hace que la división de los predios sea mucho más fácil. También aparece la red ferroviaria, que está ligado a la producción del campo y la salida de esos productos desde el puerto de Montevideo. Es decir, que todas las líneas férreas están dirigidas hacia Montevideo. Y es así que se empieza a formar un centralismo en Montevideo, es decir, que es la ciudad más importante desde el punto de vista económico. A principios del siglo XX se empieza a desarrollar lo que es el transporte de carretera, ¿sí? Las principales rutas se empiezan a construir y nuevamente también se piensa desde Montevideo, ¿sí? Todas las rutas, si ustedes ven un mapa, que es uno de los ejercicios que van a hacer esta semana que les voy a mandar, todas las rutas se dirigen hacia Montevideo. Y esto va a generar un fenómeno que se llama macrocefalismo capitalino, que lo vamos a trabajar más adelante. Pero simplemente para que sepan, es que la población y el poder económico se concentran, sobre todo la población se concentra en un solo lugar. A fines del siglo XX, ¿sí? Y lo que estamos viviendo ahora, principio del siglo XXI, aparece otro fenómeno que es la globalización, donde el mercado global genera nuevas dinámicas, ¿sí? En el territorio uruguayo. Aparecen empresas
extranjeras desarrollando actividades económicas, aparece la forestación, aparece la agricultura de la soja. Todas esas actividades están relacionadas con las dinámicas del mercado global y las necesidades de otros países. Y ya no son los que invierten o los que desarrollan esas actividades, en su mayoría no son uruguayos, sino que son personas del extranjero. ¿Tá? Bueno, básicamente ustedes tenían que redactar todo esto con sus palabras, podían desarrollar si encontraban más información, pero algunos se olvidaron de mencionar alguna de estas etapas.